Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, y tengo un tema que sé que va a encender sus emociones y mantenerlos al borde de sus asientos. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un momento que hizo que las redes sociales explotaran, que los fans suspiraran y que los medios de comunicación no pudieran dejar de hablar del beso entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han oído bien, el momento en que estos dos ídolos turcos compartieron un beso que se convirtió en historia. Y lo más fascinante de todo, vamos a analizar a fondo la reacción de Demet. ¿Qué pasaba por su mente en ese instante? ¿Fue sorpresa, alegría, algo más? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Pero antes de sumergirnos en ese momento tan esperado, quiero hacerles una pregunta importante. ¿Ya están suscritos a nuestro canal? Si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que cada semana les traeremos contenido fresco, emocionante y lleno de los chismes y análisis más jugosos del mundo del espectáculo. Y mientras tanto, si este vídeo les gusta, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a llegar a más amantes del entretenimiento. Así que dicho esto, vamos a lo que vinimos. El beso entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue un evento cualquiera. Fue un momento que muchos esperaban y para otros, una completa sorpresa que se filtró a la luz pública, desatando una avalancha de especulaciones, teorías y por supuesto, muchísimos abups. Ambos actores que protagonizaron la exitosa serie turca Erkenci Kuş, desarrollaron una química innegable en pantalla. Esa química traspasó la pantalla y se convirtió en un torbellino de rumores sobre su relación en la vida real. Los fans, que habían sido testigos de su amor ficticio día tras día, anhelaban ver si esa conexión se trasladaría al mundo real. Y entonces sucedió. Las imágenes y vídeos de ese beso comenzaron a circular como pólvora. La escena, capturada en un momento aparentemente espontáneo, mostró a Can y Demet compartiendo un beso apasionado. Las reacciones en Internet fueron inmediatas. Por un lado, los fans de la pareja, conocidos como Canem, estaban eufóricos. Para ellos era la confirmación de lo que siempre habían soñado, que su pareja favorita de la televisión estaba junta en la vida real. Los comentarios en redes sociales se llenaron de corazones, caritas sonrientes y exclamaciones de alegría. Era un fenómeno viral. Pero para nosotros, los observadores de este fascinante mundo del espectáculo, la verdadera magia está en los detalles. Y la reacción de Demet Özdemir en ese preciso instante es el corazón de nuestro análisis hoy. ¿Podemos realmente discernir lo que sentía en ese beso? A simple vista, parece entregarse al momento, cerrar los ojos y corresponder a la pasión de Can. Sin embargo, el lenguaje corporal, las microexpresiones y el contexto en el que se dio este beso nos dan pistas valiosísimas. Analicemos las imágenes con lupa. En el vídeo se observa a Can acercándose a Demet con una sonrisa que parece insinuar un secreto compartido, quizás un poco traviesa, pero innegablemente cautivadora. Demet al principio muestra una sutil expresión de sorpresa, una elevación leve de las cejas, como si el impulso de Can la hubiera tomado desprevenida en ese exacto instante. Es un instante fugaz, casi imperceptible para el ojo no entrenado, pero revela que el beso pudo no haber sido planeado hasta el último segundo. Sin embargo, y esto es crucial, su cuerpo no se tensa, no hay un retroceso defensivo. Al contrario, se percibe una ligera inclinación hacia adelante, una respuesta instintiva, casi magnética, a la proximidad de Can. Cuando sus labios se encuentran, ocurre la magia del cierre de ojos. Este es un signo universal de entrega, de estar completamente inmerso en el momento presente, de permitir que las emociones fluyan libremente sin filtros, sin pudor. Si Demet hubiera estado incómoda, si el beso la hubiera tomado por sorpresa de una manera negativa, es muy probable que hubiéramos visto una reacción física más reacia, un endurecimiento del cuello, un intento de desviar la mirada, o incluso un sutil empujón o alejamiento. Pero lo que vemos es la antítesis de eso. Además, las manos de Demet juegan un papel fundamental en esta historia. En varias tomas, se puede apreciar cómo una de sus manos se eleva suavemente para acariciar la mejilla de Can. Este gesto no es casualidad, es una caricia que transmite ternura, afecto profundo, y una sensación de propiedad y conexión íntima. No es el tipo de contacto que se produce en un beso forzado o en un encuentro incómodo, es la mano de alguien que busca reconfortar, que quiere profundizar la conexión, que responde con la misma intensidad y pasión.
Es un gesto que grita reciprocidad, un yo también siento esto. Ahora entremos en el terreno de las especulaciones, porque en el mundo del espectáculo, siempre hay quien busca el ángulo menos romántico. Algunos teóricos de conspiración de las redes sociales sugirieron que la reacción de Demet podría haber sido una compleja mezcla de sorpresa genuina, tal vez incluso un atisbo de pánico momentáneo, seguido por una actuación, una presión implícita para corresponder debido a la enormidad de las expectativas de los fans y la presión mediática. Sin embargo, al examinar detenidamente la fluidez de sus movimientos, la suavidad de su contacto y la ausencia de cualquier señal de incomodidad física, la teoría de la entrega total y la reciprocidad emocional se presenta como la explicación más coherente y convincente. Pensemos en la persona que conocemos de Demet Özdemir. A menudo se la describe como una artista sensible e apasionada, alguien que se entrega a sus emociones y a su trabajo con una intensidad notable. Si hubiera habido una barrera, una incomodidad subyacente, es muy probable que su lenguaje corporal lo hubiera delatado de alguna forma, por sutil que fuera. Pero lo que vemos es la imagen de una mujer que se permite ser vulnerable, que abraza la conexión que palpita entre ella y Can. Sus ojos cerrados, que es un gesto de intimidad y confianza, la dulzura con la que su mano acaricia el rostro de Can, la ausencia total de rigidez en su postura, todo ello converge para pintar un cuadro de un momento auténtico, lleno de afecto, deseo y una conexión palpable. Es imposible ignorar el contexto de la serie Erkencikus. El éxito de la telenovela fue estratosférico, y la química entre Can y Demet era algo que los espectadores percibían y veneraban. Su coqueteo, sus miradas cargadas de significado, la forma en que se complementaban en pantalla, todo ello alimentó una fantasía en los fans que trascendió la ficción. Era natural y esperable que con tanta energía y conexión en el set, esa magia pudiera filtrarse al mundo real, especialmente si ambos actores compartían un mutuo agrado y una atracción genuina. Las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla de interpretaciones. Los Canem se dividieron en facciones, cada una con su propia versión de la verdad. Algunos vivían en la utopía de un amor verdadero y eterno, otros disfrutaban del drama y la intriga, y un grupo, como nosotros, se dedicó a diseccionar cada fotograma, cada microexpresión, en busca de la verdad detrás del beso. Se publicaron incontables vídeos, análisis detallados de la escena, donde se ralentizaba el vídeo, se magnificaban los gestos, intentando desentrañar los misterios del comportamiento humano en un momento de alta carga emocional. En mi opinión personal, y basándome en una observación rigurosa de las imágenes y del lenguaje corporal, la reacción de Demet Özdemir en ese beso fue de una entrega total, de un disfrute palpable y de una reciprocidad clara. Fue un beso que sin lugar a dudas actuó como un detonador para confirmar la existencia de una conexión especial, profunda y significativa entre ella y Can Yaman, una conexión que iba mucho más allá de los guiones y las cámaras. No fue un beso por compromiso, ni mucho menos un beso forzado. Fue un beso que resonó con química, con atracción mutua y con una alta probabilidad, con sentimientos verdaderos y correspondidos. Es verdaderamente fascinante cómo un simple gesto, un beso que dura apenas unos segundos, puede desencadenar un torbellino de conversaciones, análisis y especulaciones. Y es precisamente en esta capacidad de conmovernos, de generarnos interrogantes y de invitarnos a la reflexión, donde reside la magia intrínseca del mundo del espectáculo. Nos permite ser testigos, incluso participantes virtuales, de momentos íntimos, de emociones desbordadas, y nos da la oportunidad de interpretarlos, de debatirlos y, en última instancia, de disfrutar de la oleada de emociones que nos provocan. Ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un breve recuento de lo que hemos explorado en este análisis profundo. Hemos desglosado el icónico beso entre Can Yaman y Demet Özdemir, ese momento que hizo explotar las redes sociales y capturó la atención de millones. Hemos analizado minuciosamente la reacción de Demet, prestando atención a su lenguaje corporal, a la sutileza de sus gestos y a las microexpresiones que, lejos de indicar incomodidad, sugieren una sorpresa inicial seguida de una entrega total, una reciprocidad apasionada y un disfrute genuino. Hemos sopesado las diversas especulaciones, pero hemos llegado a la firme conclusión de que su respuesta fue auténtica, apasionada y un fiel reflejo de la profunda y especial conexión que compartían en ese momento. Ha sido un viaje fascinante a través de este momento tan comentado y analizado, y espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo al prepararlo para ustedes. Ahora, me encantaría escuchar sus propias opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este beso? ¿Cómo interpretan ustedes la reacción de Demet?
¿Creen que fue un momento de amor genuino y espontáneo? ¿Consideran que hay otros factores que deberíamos tener en cuenta? Por favor, dejen todos sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios que encontrarán aquí abajo. Sus opiniones son inmensamente valiosas para mí y para toda nuestra creciente comunidad de entusiastas del entretenimiento. Y si han llegado hasta el final de este vídeo, significa que han disfrutado del contenido que les hemos ofrecido. Por lo tanto, les pido encarecidamente que no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Este simple gesto de apoyo nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestro contenido a un público más amplio, llegando así a más personas a las que les pueda interesar. Les animo también a compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean fervientes seguidores de Can Yaman y de Method the Myth, o simplemente disfruten de este tipo de análisis detallados del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Asegúrense de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo que publiquemos. Estamos planeando una agenda repleta de contenido emocionante y exclusivo para ustedes. Gracias una vez más por acompañarme en esta aventura. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir este análisis detallado con cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento con más chismes, análisis y sorpresas. Hasta entonces, cuídense mucho, manténganse positivos y sigan disfrutando de la vida al máximo. Adiós.